¿Qué fue lo que viste de pequeño que te traumatizó hasta hoy? Estaba caminando hacia la escuela por el mismo camino que una maestra y amiga de la familia. Ella estaba justo enfrente de mí, cuando su exnovio se acercó corriendo, le disparó en la cabeza y luego se disparó a sí mismo. Él sobrevivió, ella no. Esto sucedió justo enfrente de la escuela secundaria conectada. Toda la escuela fue enviada a casa por el día, pero yo era un estudiante de segundo grado, 7 años, y realmente me afectó. Cuando tenía 5 años, vi a mi tía sufrir un infarto y morir. Llamé a la policía, puse a mi hermana de 3 años en su corralito y traté de abrir el garage para los policías. No podía alcanzarlo y tuve que agarrar una escoba para golpear el abrepuertas y que se levantara la puerta del garage. Ellos entraron rápidamente y me llevaron a mí y a mi hermana a un camión de bomberos para distraernos. Mientras mi hermana estaba con el bombero, vi de reojo la camilla negra. Sabía que era ella, lo sentía. Lo que más se quedó conmigo fue ver cómo se apagaba la luz en sus ojos mientras se iba. Eso me cambió para siempre y perdí mi inocencia ese día. Mi madrastra me odiaba a mí y a mis hermanas, y solía burlarse de mi peso. Me decían fea, gorda y un monstruo. Tenía 7 u 8 años. Pasaron décadas de terapia y casi morí de anorexia y luego de obesidad para poder tener una relación saludable con mi cuerpo. No he hablado con mis padres biológicos en décadas, ellos permitieron el abuso. Mi papá también me golpeaba cuando hablaba en contra de él y de su esposa por abusar de mí y de mis hermanitas. Éramos solo niñitas, no éramos monstruos ni feas. Éramos niñas. Observé la bolsa de cadáver que contenía a mi depredador sexual siendo sacada de la casa de su exnovia, después de un asesinato-suicidio en el que él fue el autor. Era el día después de que terminó el 3er grado, él era mi maestro de educación física y autoproclamado entrenador de gimnasia. Guardaría silencio sobre el abuso hasta que casi cumplí 30 años. Supongo que tenía algo que ver con no hablar mal de los muertos. Podía ver su patio trasero desde la ventana de mi habitación. Conocía a la chica que vivía al lado de esa casa, y mi grupo de amigos iba allí a menudo durante la secundaria. Me sorprende que nadie haya dicho esto, ver a las personas saltar de las Torres Gemelas mientras se quemaban el 11 de septiembre. Tenían la opción de saltar varios cientos de pies hacia su muerte o quedarse y ser quemados vivos. Tenía 9 años y todavía recuerdo todo sobre ese día. Ver a los que saltaron en la televisión en vivo está grabado en mi memoria. Seguía preguntándole a mi mamá por qué los helicópteros no llegaban a rescatarlos, sin saber que no había nada que pudieran hacer. Todo lo que pudo hacer fue llorar. Ahora soy un primer respondedor. Un amigo y yo fuimos a Walgreens a recoger cosas para una noche de chicas. Salimos del auto frente al estacionamiento y una mujer salió corriendo de su coche al mismo tiempo, gritando y tratando de huir. Mi amigo y yo estábamos a pocos pies de ella, logramos agarrarla de su esposo, quien luego nos apuntó con un arma mientras ella gritaba, «Tiene un arma». Yo sostuve su mano e intenté arrastrarla mientras corríamos a medias hacia la tienda. No sé quién soltó primero, si yo o ella. Los empleados cerraron la puerta y ellos se escaparon. Mi amigo y yo salimos rápidamente antes de que llegara la policía, demasiado asustados para hacer otra cosa que correr de regreso a nuestro lugar y llamar a nuestras mamás. Él luego le disparó y la mató en un estacionamiento adyacente no más de 15 minutos después de que la vimos. Luego regresó a casa y mató a sus 3 hijos y luego a sí mismo. Fue hace más de 10 años, ni siquiera recuerdo cómo era su rostro. Pero no puedo olvidar el sonido de su grito pidiendo ayuda. Visité a mi tío en el hospicio para despedirme cuando tenía 19 años. Él vivió con nosotros la mayor parte de mi vida porque siempre tuvo problemas de salud que le impidieron mantener empleos el tiempo suficiente para tener un lugar donde vivir y esas cosas. Su respiración era inquietante. La enfermera nos dijo que dijéramos adiós porque muchas personas se aferran a la vida por los demás. Así que le dije que estaba bien que se dejara ir. Él ya no hablaba ni se movía, excepto por su respiración dificultosa, y una sola lágrima cayó por su rostro. Luego tuvimos una advertencia de tornado y nos movieron a todos, incluidos todos los pacientes del hospicio en sus camas, al pasillo y escuchamos la tormenta en silencio, excepto por los sonidos de las máquinas médicas y la respiración esforzada. Oh chico, 1.
Cuando tenía 7 años, me quedé con mi papá. En ese momento, él vivía al lado de un enorme puente que cruzaba el pueblo, por el que pasaban muchos trenes. A menudo iba al bar y me llevaba con él, dejándome jugar en el jardín cervecero mientras él se quedaba adentro bebiendo. Una noche, de camino al bar, había una multitud reunida en la calle, y había alguien en el puente. Saltó. No vi bien el impacto, pero vi la sangre y algunos pedazos explotando por todas partes. No fuimos al bar esa noche. 2. A los 5 años, vi a un niño ser atropellado por un coche afuera de la escuela. No lo conocía personalmente, pero era otro estudiante. Nunca lo volví a ver. 3. Cuando tenía 15 años, encontré un pájaro en el campo. Había sido atacado por un perro y estaba en muy mal estado. Hice mi mejor esfuerzo para salvarlo, y lo mantuve estable durante las siguientes horas, pero luego comenzó a convulsionar. No pude hacer nada más que sostenerlo cerca y cómodo en mi suéter de lana mientras moría lentamente. 4. Tuve mucho trauma con los pájaros después de lo anterior, pero no dije que no cuando se me dio la oportunidad de acoger a un loro que provenía de un hogar abusivo. Su nombre era Bernard. Había vivido en una aviario sobrepoblada y otro pájaro le había arrancado los ojos, así que estaba completamente ciego. Solía llevarlo por la casa conmigo, dejaba campanas por todas partes para que pudiera moverse por sonido, vivió mucho más tiempo del que cualquier persona pensó que lo haría. Una noche, estaba tambaleándose en su percha, cuando de repente se inclinó hacia adelante, se dejó caer y se rompió completamente el cuello en la percha de abajo. Ese es un sonido que nunca olvidaré. Hay más, pero ya he hablado suficiente. Cuando tenía 12 años, iba en bicicleta con mi amiga y su mamá. Un trozo de placa de acero voló a través del parabrisas y decapitó a mi amiga. Aún estoy traumatizado por la expresión que tenía en su rostro. Estaba cabeza abajo, miró a su alrededor por un segundo y puso una cara increíblemente aterradora, como si estuviera tratando de decir, ¿qué? Creo que vio su propio cuerpo. Tal vez 3 segundos después, su rostro se relajó y se fue. Nunca olvidaré ese día. Cuando tenía 6 años, la casa de mi abuela se incendió. La mayor parte del fuego se concentró en su dormitorio, pero recuerdo que estaba parado en la cocina, al final del pasillo, en shock y asombro por el feroz infierno que consumía su habitación. No pudieron haber pasado más de 30 segundos cuando mi tía me vio y dijo, «Ay, ¿qué estás mirando, cariño?» No respondí ni me moví. Solo seguí observando cómo crecía el fuego. Cuando ella vino a recogerme, ahí fue cuando notó mi estado y comenzó a entrar en pánico. Rápidamente me llevó a mí y a mi abuela afuera. Estuve en silencio todo el tiempo. Estábamos de pie en el jardín mirando el humo salir cuando mi tía se congeló y recordó al perro de mi abuela. Quería volver a entrar, pero la casa de mi abuela estaba en el segundo piso, y el humo hacía imposible regresar. Era una casa que tenía múltiples lugares para que la gente se quedara. Aún puedo escuchar y ver a mi tía llorando, gritando y arrancando hierba del césped. Dios te bendiga, Bam Bam, no me esperes. Visitar a mi abuela en una casa de cuidado. Crecí a 2.400 kilómetros de distancia de mi familia extendida. No podíamos permitirnos regresar a casa para visitarlos con regularidad. Digo esto solo para aclarar que mis abuelos eran total desconocidos para mí cuando era niño. En uno de los raros viajes que hicimos a mi estado natal, una de nuestras paradas fue para visitar a mi abuela en la casa de cuidado. Para entonces, ella tenía más de 80 años y padecía demencia. Era diminuta, frágil, olía horrible, estaba acurrucada en una cama de hospital con una bata de hospital, tenía manchas extrañas y llagas en su piel, tenía un catéter urinario puesto y estaba muy agitada y hostil. Estaba gritando a las enfermeras que no mataran a su bebé, una asquerosa muñeca desnuda de repollo que estaba abrazando. Reconoció brevemente a mi papá y a sus hermanos y comenzó a repartir puñados de dinero imaginario. Yo tenía 9 años y se esperaba que la tratara como la amorosa abuela que todos los demás en mi familia conocían. Estaba terrorizado. Me empujaron hacia ella para darle un abrazo. De todos modos, esa es la fuente de mi geratonofobia que persiste más de 30 años después. Un poco de preparación por parte de los adultos o una charla posterior habría ayudado mucho a hacer la experiencia menos aterradora. En un viaje familiar por carretera desde California a Arizona, si conoces la carretera,
Sabes que tiene 2, a veces 3, carriles en una dirección, una franja de desierto, y luego otra carretera en la dirección opuesta. Un conductor anciano se quedó dormido, o tuvo un ataque, o algo así, y se desvió con su automóvil de su parte de la carretera, cruzó la franja de desierto y chocó contra un camión de carga que venía en sentido contrario. El conductor del camión giró bruscamente el volante para evitar al conductor, pero terminó estrellándose contra otro automóvil familiar. Nuestro automóvil estaba tal vez a 100 metros detrás del camión y el auto, así que, aunque no resultamos heridos, mi familia estaba lo suficientemente cerca como para detenerse y prestar ayuda. Desafortunadamente, no había mucho que pudiéramos hacer, ya que algunos de los pasajeros murieron al instante. Sé esto porque recuerdo que mi mamá donó una manta para cubrir el cuerpo de alguien que había sido lanzado del automóvil y vi lo que solo puedo describir como un montón de personas sobre el asfalto. Un recordatorio realmente sobrio de la mortalidad y de la rapidez con la que puede ocurrir una tragedia. Mi padre fue asesinado en un accidente automovilístico cuando estaba en 5º grado. Me sacaron de la escuela aproximadamente una hora antes ese día y me recogió un amigo de la familia que, evidentemente, no iba a ser el encargado de darme la noticia. Así que yo estaba muy emocionado pensando que me sacaban de la escuela temprano para una sorpresa divertida o algo por el estilo. Me llevaron a la casa de mi abuela y corrí muy emocionado porque había tantos coches de familiares allí. Abrí la puerta y, por supuesto, recibí la peor noticia de mi corta vida de parte de mi madre, que comprensiblemente no pudo mantener la compostura al decírmelo. Luego supe que había ocurrido temprano esa mañana, y yo había estado en la escuela todo el día mientras el resto de la familia lidiaba con las cosas. Como adulto, entiendo esa decisión, pero todavía me pongo bastante ansioso cuando parece que todos saben algo que yo no, y realmente no me gustan las sorpresas. En 1984, cuando tenía 11 años, mi mamá sufrió un aneurisma cerebral roto y colapsó en la puerta de mi habitación. Era el receso de verano y estaba durmiendo el sueño de un niño libre cuando me desperté y la encontré allí en el suelo. Corrí hacia ella, me agaché y le llamé. Ella trató de mirarme, pero sus ojos estaban desenfocados y aterrorizados. Y estaban tan vacíos, como si mamá ya no estuviera allí mirando hacia afuera. Ella sobrevivió a la experiencia y vivió otros 30 años, pero quedó profundamente discapacitada y la persona que era mi mamá nunca regresó. Nunca olvidaré esa mirada vacía y devastada. Una expresión de confusión y pánico en el rostro de cualquier persona todavía me afecta hasta el día de hoy, especialmente si no hay nada que pueda hacer para ayudarla. Abuso. He sanado tanto a través de la terapia, pero solo puedo hacer tanto. Tengo pesadillas casi todas las noches. Recuerdo a mis padres gritando el uno al otro y preguntándome si esa era la noche en que mi papá perdería el control y nos mataría a todos. Solía tener sueños en los que despertaba en un auto en el asiento del pasajero y tenía que intentar controlar el vehículo sin chocar y sin que la policía me arrestara. Ahora que tengo más autonomía en mi vida, no tengo tanto ese sueño, sino que sueño que estoy con mi familia de origen y algo terrible sucede. No tengo contacto con ellos por la seguridad de mí misma, de mi esposo y de nuestros hijos. Nunca volveré. Ojalá no tuviera que seguir con las pesadillas. Cuando tenía 17 años, uno de mis amigos cercanos se quitó la vida al ponerse frente a un tren. Frecuenté la colina donde se quitó la vida en los días posteriores. Una casa vecina eventualmente llamó a la policía para hacer un chequeo de bienestar después de notar mi presencia en la propiedad diariamente. Solo estaba allí para sentirme cerca de mi amigo y no se me había pasado por la cabeza realizar el mismo acto, pero en ese momento estaba luchando severamente con mi salud mental. El oficial de policía que vino a ver cómo estaba, pensó que explicar detalladamente el vídeo del suicidio desde la cámara del conductor del tren, y luego llevarme a las vías y mostrarme dónde estaban fragmentados los restos de mi amigo a lo largo de las vías, era una forma perfecta de disuadirme de cometer suicidio. También había evidencias obvias de sangre y otras cosas que no se pueden mencionar en las áreas que el oficial señaló. Me dejó más destrozado de lo que ya estaba por el suicidio. Las vívidas imágenes mentales que tengo son perturbadoras y no pueden borrarse. Pienso en ello a diario. Era el día de San Valentín. Un niño con necesidades especiales atacó a su madre mientras ella conducía a través del estacionamiento de una tienda de abarrotes.
Ella terminó estrellándose contra una pared y falleció. Recuerdo haber visto su cuerpo caído sobre el volante con una gran herida sangrienta en la parte alta de la espalda. Su hijo estaba atrapado en el marco de la puerta del lado del pasajero, con su cuerpo contorsionado gritando desesperadamente. La policía nos informó un año después que el niño terminó en la cárcel. Fue aterrador. Cada semana jugaba con los niños, todos menores de 10 años, después de la iglesia, y había un miembro masculino de la iglesia que nos llevaba a comprar bocadillos y bebidas. Mientras jugábamos entre nosotros, en una ocasión noté que uno de los niños había desaparecido y la busqué, encontrándola en la escalera, un tramo de escaleras por encima del nivel del suelo, con él. Él solo le susurraba al oído mientras estaba agachado detrás de ella. Yo tenía menos de 6 años, así que no sabía qué estaba sucediendo, pero pensé que no debía molestarles, así que simplemente regresé lentamente al lugar donde estaban los otros niños. Me traumatizó más de adulto que de niño en ese entonces. Aún no le he dicho a la niña que vi lo que sucedió. Me siento muy conflictuado hasta el día de hoy. Mi abuela murió cuando tenía 7 años. Unas noches antes de su muerte, tenía algo que hacer en su habitación, así que abrí la puerta en silencio para entrar y no despertarla. Recuerdo su respiración, no era como un resoplido, era como si pudiera dar su último aliento en cualquier momento. Miré a mi tía, aterrorizado. Ella solo dijo: «Tu abuela ha tenido problemas para respirar». El papá de mi mejor amiga era un investigador forense, y cuando teníamos alrededor de 17 años estábamos buscando fotos en una caja en su garaje, porque necesitábamos una foto de bebés de nosotras para la parte de graduación del anuario, así que la estaba ayudando, y mientras buscábamos encontramos un sobre blanco de él, así que simplemente lo abrimos y tenía un montón de fotos de personas muertas, que se habían quitado la vida o habían sido brutalmente asesinadas. Incluso había una donde un hombre estaba colgado y 2 de los detectives estaban posando junto a él. Supongo que no era una niña, pero fue extremadamente traumático. Mi padre, borracho y con una escopeta, subió las escaleras para agarrar el teléfono de la casa. Me apuntó con el arma y dijo: «Lo siento, pensé que eras tu mamá». Luego bajó y nos obligó a todos a sentarnos en la sala mientras continuaba actuando como si fuera a dispararse en la boca. Estando ebrio y tonto, se apoyó contra el cañón y presionó el gatillo. El arma se disparó, y dejó un agujero de bala en el techo que solía mostrar a mis amigos. Mirando hacia atrás, lo enfrenté con humor. No recuerdo cuándo, pero en algún momento pude llamar a la policía. Rodearon nuestra casa con las armas desenfundadas. Tenía 15 años en ese entonces. Mi mamá tampoco lo dejó. Siguen casados y yo no tengo contacto con ellos desde hace un tiempo. No entendí el impacto que tuvo en mí hasta que estuve en mis 20s. Mi mamá tuvo un incidente mientras estábamos de compras, donde su corazón no lograba ralentizarse. Me dijo que me sentara en un banco y esperara con ella. Nunca se detuvo. Tuvimos que llamar a la ambulancia a la tienda. Los empleados me sentaron en la sala trasera mientras esperaba que mi abuela viniera por mí. Subimos a su auto y nos sentamos detrás de la ambulancia. No dejé de preguntar si mamá iba a estar bien. Mi abuela dijo que no lo sabía. No se movían ni iban a ningún lado durante mucho tiempo. Yo pensaba que estaba muerta y por eso no se movían. Más tarde supe que le estaban haciendo desfibrilación. La llevaron al hospital y al final todo salió bien. Hoy en día, sigue adelante. Años después, conseguí un trabajo en esa misma tienda y tuve ligeros recuerdos de lo sucedido cada vez que veía el interior de la sala en la que me sentaron. No trabajaba en ni cerca de esa sala principalmente, gracias a Dios. Pero fue una de esas cosas que simplemente quedó enterrada en mi mente por un tiempo hasta que obtuve el trabajo. No he trabajado allí durante años, pero muy rara vez entro allí ya. Cada vez que entraba, incluso cuando estaba trabajando allí, sentía esa ansiedad y me preguntaba si mamá estaría bien. La rabia en los ojos de mi padre. Soy autista. Mi padre creía que eso era una tontería y que solo debía ser normal, criticando todo y gritando por todo lo que no le gustaba. Resulta que él tiene un trastorno de ansiedad y los estándares que estableció eran ridículamente exagerados, pero nunca olvidaré la furia con la que me gritaba porque no podía terminar un plato de comida. Y luego me gritaba mientras lloraba. Su actitud de, estoy gritando para distraerme de que quiero golpearte. Solo esa sensación de miedo,
sabiendo que nadie está de tu lado y que sufres sin importar lo que hagas. Ahora está mucho mejor y es mucho más comprensivo. Sin embargo, no puedo verlo como nada más que una amenaza. Simplemente no puedo. Su grito permanece conmigo hasta el día de hoy. Ver el autobús escolar atropellar al perro de la familia cuando tenía aproximadamente 7 años. Vivíamos en una calle sin salida. Todos los días el autobús nos dejaba frente a nuestra casa, luego iba al final de la calle, daba la vuelta y regresaba. Por alguna razón, mi madre nunca se dio cuenta de esto y asumió que si el autobús nos había dejado, ya estaba saliendo de la calle. Así que dejó salir al perro para saludarnos. El perro intentó morder las llantas del autobús escolar y terminó corriendo justo debajo de él. Dos cosas, ambas muy traumáticas, pero de maneras diferentes. Una, entré y vi a mi abuela desnuda de 80 años una vez. No puedes quitarte esa imagen de la cabeza, no importa cuán duro lo intentes. 2. Vi a mi amigo dispararse accidentalmente en la mano con una pistola. Le envolví la mano con una toalla y, dado que ninguno de los dos tenía la edad suficiente para tener una licencia, lo llevé en la parte trasera de un cuatrimoto. Hasta el día de hoy no sé por qué el sentido común no pensó en llamar a una ambulancia. Supongo que fue porque vivía cerca del hospital. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.